Desde el momento en que entré a la familia de los Morales, sentí el peso de las expectativas. Aunque mi esposo Alejandro era todo lo que siempre soñé en un compañero, cariñoso, protector y atento, su madre, doña Emilia, parecía decidida a convertir mi vida en un infierno. La primera vez que supe que no sería fácil convivir con ella fue el día de nuestra boda. Mientras me ajustaban el velo, ella se acercó a mí con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Recuerda, hija, en esta familia las mujeres saben cuál es su lugar», murmuró, apretándome la mano con una fuerza que no coincidía con su tono amable. Al principio intenté darle el beneficio de la duda. Después de todo, me habían enseñado a respetar a los mayores, a tratar de entender sus puntos de vista. Pero cada gesto de buena voluntad de mi parte era recibido con comentarios pasivo-agresivos o con desprecio directo. Alejandro intentaba mediar, pero doña Emilia sabía exactamente cómo manipularlo. «No me respetan en mi propia casa», solía decir entre lágrimas cuando él trataba de hablar con ella. Una noche, mientras Alejandro trabajaba hasta tarde, descubrí que doña Emilia había entrado a nuestra habitación sin permiso. Encontré mis cajones revueltos y mi ropa cuidadosamente doblada en bolsas de plástico. Cuando la confronté, su respuesta fue enarcelada. «No puedes andar vistiendo esas cosas. Ahora eres una mujer casada, no una soltera que anda buscando atención». «Perdón», repliqué, sintiendo cómo mi pecho se llenaba de rabia. «Es por tu bien, hija. Estas prendas no son apropiadas. Ya las llevé al centro de donaciones». Fue en ese momento cuando supe que la situación había ido demasiado lejos. Alejandro llegó justo a tiempo para verme llorar en nuestra habitación vacía de color. Aunque trató de consolarme, su madre estaba un paso adelante. Apareció en la sala con una expresión de ofendida inocencia. «¿Qué pasa aquí? Solo traté de ayudar. Esa noche no dormí». Cada vez que cerraba los ojos veía su sonrisa triunfante. Sentía una mezcla de impotencia y rabia que me quitaba el aliento. Pero también decidí que no iba a permitir que me pisoteara más. A la mañana siguiente, mientras Alejandro salía temprano al trabajo, me enfrenté a ella en la cocina. «Devuélveme mi ropa, Emilia». Ella levantó la vista de su taza de café con una mueca burlona. «¿Qué ropa? Ya está en el centro de donaciones. Entonces iré por ella». «Haz lo que quieras, pero dudo que encuentres algo. Aquí todo se mueve rápido». Esa fue mi primera victoria, aunque pequeña. Localicé el centro de donaciones al que ella había llevado las bolsas y recuperé la mayoría de mis cosas. Pero algo extraño ocurrió cuando abrí la última bolsa. Entre mis prendas había un sobre cerrado con un nombre que no reconocía. Dentro encontré una carta amarillenta que parecía haber sido escrita hacía décadas. Las palabras de la carta eran inquietantes. Estaban llenas de reproches y amenazas, dirigidas a alguien llamado Eduardo. El tono sugería un romance prohibido, uno que había terminado en circunstancias poco claras. Esa noche no pude evitar preguntarme quién era Eduardo y qué tenía que ver con doña Emilia. No podía quitarme de la cabeza el contenido de esa carta, ni la posibilidad de que ocultara algo más oscuro de lo que aparentaba. «Alejandro, ¿sabes si tu mamá tuvo alguna relación antes de casarse con tu papá?», le pregunté mientras cenábamos. «No que yo sepa. Mi mamá no es de esas mujeres», respondió con una risa nerviosa. Pero sus palabras me dejaron inquieta. Algo no encajaba. Mientras él dormía, volví a leer la carta, buscando pistas. Decidí que iba a llegar al fondo de ese misterio, sin importar lo que encontrara. Los días que siguieron al hallazgo de la carta fueron un torbellino de emociones. Aunque había logrado recuperar casi toda mi ropa, el incidente con doña Emilia me dejó con un sabor amargo. Ella seguía actuando como si no hubiera hecho nada malo, paseándose por la casa con su actitud altiva, mientras yo trataba de mantener la calma. Pero la carta que encontré en aquella bolsa no dejaba de rondar mi mente. Era un rompecabezas que necesitaba resolver. En los márgenes amarillentos alguien había garabateado la fecha, octubre de 1982. Esto significaba que la carta había sido escrita muchos años antes de que Alejandro naciera, tal vez incluso antes de que doña Emilia se casara con su padre. El remitente estaba firmado simplemente como L, y las palabras estaban cargadas de emociones intensas, amor, traición y un rencor tan profundo que era imposible ignorarlo. «Eduardo, nunca pensé que me harías esto. Si crees que voy a desaparecer sin más, estás muy equivocado. Tarde o temprano, lo que hiciste saldrá a la luz». Las frases eran vagas, pero el tono era amenazante. ¿Quién era este Eduardo? ¿Y por qué esta carta había acabado mezclada con mis cosas? Una tarde, mientras Alejandro estaba en el trabajo, decidí buscar más respuestas. Doña Emilia tenía una caja de recuerdos que siempre guardaba en su habitación.
Había mencionado alguna vez que contenía fotografías antiguas y cartas de su juventud, cosas que consideraba sagradas. Aprovechando que ella había salido a hacer unas compras, entré con sigilo a su cuarto. La caja estaba debajo de la cama, cubierta de polvo. Al abrirla encontré una pila de fotografías en blanco y negro, todas bien organizadas. La mayoría mostraban a una joven Emilia sonriente, rodeada de amigos y familiares. Pero hubo una imagen que llamó mi atención de inmediato. Era una foto de Emilia abrazada a un hombre alto, con un cabello oscuro y una sonrisa enigmática. Detrás de la foto, escrito con una caligrafía delicada, estaba el nombre Eduardo. Sentí cómo mi corazón se aceleraba. Ese debía ser el hombre al que iba dirigida la carta. Seguía explorando la caja cuando escuché la puerta principal abrirse. Mi sangre se congeló. Guardé todo como pude y corrí de vuelta a mi habitación justo a tiempo para escuchar los pasos de doña Emilia acercándose. Golpeó mi puerta con fuerza. «¿Qué haces encerrada? Ven a ayudarme con las bolsas». Suspiré aliviada y salí de inmediato para evitar que sospechara. Pero mi mente seguía dando vueltas. Tenía que descubrir más sobre Eduardo y su conexión con doña Emilia. Esa noche, después de cenar, intenté sacar el tema de manera sutil durante la sobremesa. «Doña Emilia estaba viendo algunas fotos de familia el otro día. Usted era muy guapa de joven, y había un hombre en una foto. Eduardo, creo que se llamaba. ¿Era algún amigo cercano?» Su reacción fue inmediata. La cuchara que tenía en la mano cayó al suelo, haciendo un ruido que rompió el silencio de la habitación. «No sé de qué hablas», respondió con frialdad, evitando mi mirada. Alejandro levantó la vista del teléfono, curioso por el cambio en el ambiente. «¿Quién es Eduardo, mamá?» «Nunca había escuchado ese nombre». «Nadie importante», respondió rápidamente, casi cortando las palabras. Se levantó de la mesa y se retiró a su habitación sin decir más. Esa respuesta evasiva solo aumentó mi determinación. Decidí buscar información en otro lugar. Aprovechando un día en que Alejandro estaba fuera con su madre, fui a visitar a la tía Luisa, la hermana mayor de doña Emilia. Ella era conocida por ser mucho más abierta y habladora. «¿Eduardo?», repitió Luisa cuando le mencioné el nombre. Su rostro se ensombreció y por un momento pareció debatirse entre contarme la verdad o guardar el secreto. Fue alguien muy importante para Emilia en su juventud, pero las cosas terminaron muy mal. Nadie habla de eso en la familia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Luisa miró alrededor como si temiera que alguien la estuviera escuchando. Hubo un escándalo, algo relacionado con dinero y una traición. Pero no sé los detalles. Emilia era muy reservada en ese entonces. Lo único que sé es que Eduardo desapareció de nuestras vidas de la noche a la mañana, y Emilia nunca volvió a ser la misma. Aunque la información era limitada, me dio una nueva perspectiva. Doña Emilia había ocultado algo de su pasado, algo que parecía perseguirla incluso ahora. Pero ¿por qué esa carta terminó entre mis cosas? ¿Fue un accidente o lo había hecho a propósito para enviarme algún mensaje? Esa noche, mientras Alejandro dormía, volví a leer la carta buscando pistas que se me hubieran escapado antes. Había algo en las palabras de él que no dejaba de inquietarme. Era como si el remitente estuviera intentando advertir a Eduardo de algo terrible. Decidí que necesitaba confrontar a doña Emilia directamente. Al día siguiente, mientras estábamos solas en la casa, llevé la carta a la cocina y la coloqué frente a ella sobre la mesa. «¿Qué es esto, Emilia?», pregunté tratando de mantener la calma. Su rostro se puso pálido al instante. Por primera vez desde que la conocí, doña Emilia parecía realmente desconcertada. «¿De dónde sacaste eso?», susurró casi sin aliento. «Estaba en una de las bolsas de ropa que llevaste a donar. Quiero saber quién es él y qué pasó con Eduardo». Ella se levantó de golpe, derribando la silla detrás de ella. «No te metas en cosas que no entiendes. Esto no tiene nada que ver contigo ni con mi hijo». «Entonces, ¿por qué lo tenías escondido?», insistí sin dejarme intimidar. Doña Emilia me miró con una mezcla de odio y miedo y por un momento pensé que iba a confesar. Pero en lugar de eso, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando la carta sobre la mesa. Sabía que estaba tocando un nervio sensible, pero también que estaba más cerca de la verdad. Algo oscuro conectaba a doña Emilia con ese Eduardo y con la persona que había escrito la carta. Y ahora yo estaba decidida a descubrir qué era, sin importar las consecuencias. Después de que doña Emilia salió de la cocina dejando la carta sobre la mesa, supe que había tocado una fibra muy sensible. Esa reacción visceral no era normal. Algo en esa carta contenía un secreto que ella había tratado de enterrar durante décadas. Lo que no entendía era por qué estaba reaccionando de esa manera ahora.
¿Por qué terminar entre mis cosas? ¿Era realmente un accidente? Decidí darle algo de tiempo para que se calmara, pero mi curiosidad no podía esperar. Esa misma tarde, mientras ella se encerraba en su cuarto, aproveché para buscar más pistas. Alejandro aún no había llegado del trabajo y la casa estaba tranquila. Mi primera idea fue investigar si alguien más de la familia sabía algo, pero también pensé que quizá la clave estaba en un lugar más cercano, el despacho de Alejandro. Él tenía una caja con documentos familiares, papeles viejos que nunca revisaba, pero que su madre había insistido en guardar en nuestra casa para mantenerlos seguros. Bajé al sótano donde estaba el despacho y empecé a revisar la caja. Entre actas de nacimiento, fotografías de la familia Morales y cartas de felicitación de cumpleaños, encontré un sobre similar al que contenía la carta de L. Era viejo, con bordes desgastados, y tenía el nombre de Eduardo en la parte superior. Abrí el sobre con manos temblorosas y encontré un conjunto de papeles, facturas, recibos de pagos y una copia de un contrato. No entendía mucho de lo que decía, pero parecía que Eduardo había tenido algún tipo de negocio con el padre de Alejandro, el difunto don Ramón Morales. Entre los papeles también había una breve nota escrita a mano. Ramón, no puedo seguir con esto. Emilia no sabe nada y es mejor que así se quede. Esto no terminará bien si alguien más se entera. La firma era de Eduardo. Mis pensamientos se agolparon como una tormenta. ¿Qué era exactamente esto que Eduardo no podía continuar? ¿Y por qué era tan importante que Emilia no lo supiera? Esa noche, durante la cena, decidí llevar la conversación en otra dirección. No quería alertar a doña Emilia, pero necesitaba saber más. Alejandro, nunca hablas mucho de tu papá. ¿Cómo era él? Él se encogió de hombros mientras terminaba su plato. Mi papá era complicado, muy estricto, pero también trabajaba mucho para que nunca nos faltara nada. ¿Alguna vez tuvo problemas con alguien? ¿Algún desacuerdo? ¿Por qué preguntas eso?, interrumpió doña Emilia de inmediato, con los ojos fijos en mí como si pudiera leer mis intenciones. Solo curiosidad. Encontré algunos papeles en el sótano y quería saber más de la historia familiar. Los problemas de Ramón eran suyos, dijo ella tajante, mientras recogía su plato y se levantaba de la mesa. Y no es necesario que revuelvas cosas del pasado. Su actitud me confirmó lo que ya sospechaba. Estaba ocultando algo grande. Decidí que necesitaba ayuda y la única persona que me venía a la mente era tía Luisa. Unos días después fui a visitarla nuevamente. Esta vez llevé la carta de L y los papeles que encontré en el sótano. ¿Esto significa algo para usted?, le pregunté mientras extendía los documentos sobre su mesa. Los ojos de Luisa se agrandaron al ver la carta, y cuando leyó la nota de Eduardo, se llevó una mano a la boca. «Dios mío», susurró como si acabara de entender algo que había estado escondido por años. «Esto explica tantas cosas». «¿Qué cosas, por favor? Dígame». Luisa suspiró profundamente y se inclinó hacia adelante. Eduardo y Ramón eran socios, tenían un negocio juntos, algo relacionado con bienes raíces, pero las cosas se complicaron cuando comenzaron a discutir por dinero. Emilia estaba enamorada de Eduardo antes de casarse con Ramón, pero, bueno, las cosas no terminaron como ella esperaba. Ramón y Eduardo tuvieron un altercado muy serio. Poco después, Eduardo desapareció. ¿Desapareció? ¿Cómo? Nadie sabe. Emilia nunca hablaba de eso y Ramón siempre cambiaba de tema. Pero ahora, viendo esta carta y esos papeles, creo que hubo más de lo que nos dejaron ver. Mis sospechas crecieron aún más. Había algo más oscuro detrás de la desaparición de Eduardo. ¿Y qué papel había jugado Emilia en todo esto? Decidí que tenía que confrontarla nuevamente, pero esta vez con más pruebas. Esa noche, mientras Alejandro dormía, preparé mi plan. Guardé los documentos en un lugar seguro y esperé el momento adecuado. Pero no tuve que esperar mucho, porque al día siguiente, doña Emilia decidió confrontarme a mí. «¿Qué crees que estás haciendo?», me dijo en cuanto Alejandro salió para el trabajo. «No entiendo de qué me hablas. Sabes perfectamente de qué hablo. Has estado hurgando en cosas que no te incumben». Me mantuve firme. «¿Qué pasó con Eduardo? ¿Y por qué estaba involucrado con Ramón?». Su rostro se puso blanco como una hoja. Por un momento pensé que iba a desmayarse, pero luego su expresión cambió. Sus ojos se llenaron de una furia que nunca había visto antes. «Escúchame bien, niña. No tienes idea de lo que estás desenterrando. Eduardo no era ningún santo, y Ramón hizo lo que tenía que hacer para proteger esta familia». «¿Protegerla de qué? ¿Qué hicieron ustedes dos?». Ella no respondió. En lugar de eso, salió de la habitación y se encerró en su cuarto, dejando detrás de sí un silencio pesado. Mi corazón latía con fuerza. Ahora tenía más preguntas que respuestas.
pero también sabía que estaba acercándome a la verdad. Doña Emilia estaba ocultando algo que parecía tener el poder de destruir la imagen que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Esa noche revisé los documentos nuevamente. Había algo en los números de las facturas que no cuadraba, como si parte del dinero hubiera desaparecido sin dejar rastro. Entonces lo entendí. Eduardo había descubierto algo sobre Ramón, algo lo suficientemente grave como para que desapareciera. Pero, ¿quién era L? ¿Y por qué doña Emilia parecía tan aterrorizada por ese nombre? La clave estaba en esa carta y yo estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. El aire en casa se volvió insoportable tras mi último enfrentamiento con doña Emilia. Ya no intentaba ocultar su desprecio hacia mí. Cada comentario que hacía estaba cargado de veneno. Cada gesto era una declaración de guerra. Alejandro, como siempre, se mantenía ajeno a la creciente tensión. Si algo notaba, prefería ignorarlo, atribuyéndolo quizás a mi incapacidad de adaptarme a su madre. Esa noche, mientras él roncaba ligeramente a mi lado, decidí tomar una medida drástica. Ya no podía seguir avanzando en esta maraña de secretos sin ayuda profesional. Guardé la carta de L, los documentos de Eduardo y las notas que había hecho en los últimos días, y a la mañana siguiente contacté a un investigador privado. Cuando me reuní con él en una cafetería discreta, me escuchó con atención, tomando notas mientras relataba los eventos. Quiero saber qué pasó con Eduardo y si él puede estar vinculado de alguna forma. Le expliqué pasándole las pruebas. El hombre asintió, con una mirada de comprensión. Déjeme trabajar en esto. Puede que tarde unos días, pero si hay algo enterrado lo encontraré. Mientras esperaba los resultados de la investigación, la situación en casa se intensificó. Una tarde, mientras estaba lavando los platos, doña Emilia irrumpió en la cocina y me enfrentó directamente. ¿Por qué sigues metiendo las narices en el pasado? Me espetó cruzándose de brazos. Porque estoy cansada de que juegues conmigo. Estoy aquí para quedarme, y si piensas que puedes manipularme como haces con Alejandro, estás equivocada. Su rostro se tensó y por un momento pensé que me iba a golpear. Pero en lugar de eso, su expresión se transformó en una sonrisa amarga. Eres más lista de lo que pensaba, pero ten cuidado. Hay cosas que es mejor no saber. Esa advertencia me perturbó más de lo que quise admitir, pero también me reafirmó en mi propósito. A los pocos días, el investigador me llamó con novedades. Encontré algo interesante, dijo en voz baja, como si temiera ser escuchado incluso a través del teléfono. Parece que Eduardo no desapareció por decisión propia. Fue reportado como desaparecido en octubre de 1982, el mismo mes que aparece en esa carta. Y aquí viene lo más interesante. Hubo un informe policial que nunca se siguió. ¿Un informe? ¿Qué decía? Un testigo declaró haber visto a Eduardo discutiendo con un hombre frente a una propiedad que pertenecía a Ramón Morales. La descripción coincide con su suegro. Poco después, Eduardo desapareció sin dejar rastro. Mi corazón se aceleró. Si Ramón estaba involucrado en la desaparición de Eduardo, ¿qué papel había jugado doña Emilia? Decidí enfrentarla esa misma noche. Ya no podía seguir con esta farsa de convivencia. Esperé hasta que Alejandro salió con unos amigos para sentarme frente a ella en la sala de estar. Sé lo que pasó con Eduardo. Le solté con firmeza. Ella levantó la vista del bordado en el que estaba trabajando, pero no mostró sorpresa, solo una fría indiferencia. ¿Ah, ya sí? ¿Qué crees que sabes? Sé que desapareció después de una discusión con Ramón, y sé que tú estás ocultando algo. Doña Emilia dejó el bordado sobre su regazo y se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos. ¿Y qué vas a hacer con eso, niña? ¿Ir a la policía? ¿Arruinar la memoria del padre de tu esposo? No me interesa proteger la memoria de Ramón, solo quiero la verdad. Ella se echó hacia atrás, dejando escapar una risa amarga. La verdad es que Eduardo era un cobarde. Se metió con la persona equivocada y cuando no pudo afrontar las consecuencias, huyó como un perro asustado. ¿Huyó? Repliqué sintiendo que mentía. ¿O alguien lo obligó a desaparecer? Emilia no respondió. Su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero aún me faltaba una parte crucial, la identidad de L. Al día siguiente llamé nuevamente al investigador y le pedí que buscara cualquier conexión entre Eduardo y alguien con esas iniciales. Mientras esperaba, revisé una vez más la caja de recuerdos de doña Emilia. Esta vez encontré algo que había pasado por alto, un pequeño diario de cuero, escondido entre las cartas. En las primeras páginas, Emilia hablaba de su juventud, de sus sueños y de su relación con Eduardo. Describía cómo lo había conocido en una fiesta y cómo su carisma la había cautivado.
Pero en las últimas páginas el tono cambiaba. Hablaba de traición, de dolor y de algo que parecía una venganza. Eduardo nunca debió confiar en Ramón. Lo que él hizo no tiene perdón, pero no puedo permitir que todo esto salga a la luz. Si alguien descubre lo que pasó, perderé todo. Esa confesión me dejó helada. ¿Qué había hecho Ramón? ¿Y por qué Emilia estaba tan implicada? La respuesta llegó días después, cuando el investigador me llamó nuevamente. Creo que encontré a L. Es una mujer llamada Lucía. Vivía cerca de la propiedad donde Eduardo fue visto por última vez y según los registros tenía una relación muy cercana con él. ¿Podría hablar con ella? Eso será difícil. Lucía falleció en 1984, 2 años después de la desaparición de Eduardo. El descubrimiento me dejó sin palabras. Lucía había muerto por causas naturales o su conexión con Eduardo la había puesto en peligro. Empecé a pensar que estaba jugando con fuego, pero ya no podía retroceder. Esa noche confronté a Alejandro. No podía seguir llevándolo en secreto. Alejandro, hay algo que necesito decirte. Tu madre y tu padre estuvieron involucrados en algo muy oscuro. Él me miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Qué estás diciendo? Tu padre tuvo algo que ver con la desaparición de un hombre llamado Eduardo, alguien que estaba vinculado a tu madre. Y hay más. Una mujer llamada Lucía también está conectada a todo esto. Alejandro se puso de pie, enfurecido. Eso es una locura. Mi madre puede ser difícil, pero no es una criminal. No estoy inventando esto. Tengo pruebas, cartas, documentos. Él me miró con los ojos llenos de furia y algo más, miedo. Déjalo, por favor. No quiero saber nada más. Esa reacción me rompió el corazón. Alejandro prefería vivir en la ignorancia antes que enfrentarse a la verdad. Pero yo no podía hacer lo mismo. Sabía que estaba cerca de descubrir algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Alejandro estaba distante. Desde nuestra conversación, su actitud había cambiado. Evitaba el contacto visual y pasaba más tiempo fuera de casa. No sabía si era miedo, vergüenza o simplemente una estrategia para no enfrentar lo que yo había descubierto, pero su silencio era ensordecedor. Por otro lado, doña Emilia parecía haber ganado algo de terreno en este conflicto. Su mirada triunfante me decía que estaba disfrutando viendo cómo su hijo y yo nos alejábamos poco a poco. Sin embargo, no tenía tiempo para lamentaciones. Estaba decidida a llegar al fondo de la historia, y para ello necesitaba más información sobre Lucía. Aunque había fallecido, el investigador había encontrado el contacto de una de sus hermanas, Marta, que vivía a unos kilómetros de la ciudad. Una tarde, con los documentos y la carta de L en mano, fui a visitarla. Marta era una mujer mayor, con cabellos plateados y ojos vivaces. Me recibió con cierta cautela, pero cuando les expliqué por qué estaba allí, su expresión cambió. Eduardo, me preguntó sorprendida. No escucho ese nombre desde hace años. Le mostré la carta y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lucía lo amaba. Era su gran amor, pero las cosas nunca fueron fáciles para ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasó?, pregunté inclinándome hacia adelante. Marta suspiró y comenzó a relatar la historia. Lucía y Eduardo se conocieron en una reunión de amigos. Fue un amor a primera vista, pero había un problema. Eduardo ya estaba comprometido con otra mujer, una tal Emilia. Mi corazón dio un vuelco al escuchar ese nombre. Marta continuó ajena a mi reacción. Eduardo intentó romper su compromiso, pero Emilia no estaba dispuesta a dejarlo ir. Según lo que Lucía me contó, Emilia lo amenazó con arruinar su vida si la abandonaba. Eduardo, sin embargo, no se dejó intimidar. Estaba dispuesto a luchar por Lucía. ¿Qué pasó después? Ramón, el esposo de Emilia, entró en escena. Eduardo solía decir que Ramón era un hombre peligroso, alguien que no tenía reparos en usar su poder para obtener lo que quería. Poco tiempo después, Eduardo desapareció y Lucía nunca fue la misma. ¿Lucía sabía algo sobre su desaparición? Marta asintió lentamente. Siempre sospechó que Ramón estaba detrás de todo, pero nunca pudo probarlo. Antes de morir, me dijo algo extraño. Si algún día alguien busca la verdad, dile que mire en la vieja casa. ¿Qué casa? Una propiedad que Ramón tenía en las afueras de la ciudad. Eduardo solía trabajar allí antes de que las cosas se torcieran. Mi mente empezó a conectar los puntos. Esa debía ser la misma propiedad mencionada en los papeles que encontré en el sótano. Marta me dio la dirección y esa misma noche conduje hasta el lugar. La casa estaba abandonada, rodeada de maleza y con las ventanas tapiadas. Me colé por una de las puertas traseras que estaba ligeramente abierta y comencé a explorar. El interior estaba cubierto de polvo, pero a simple vista no parecía haber nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando llegué al sótano,
encontré algo que me heló la sangre. En una esquina había una caja metálica vieja. Al abrirla descubrí un montón de papeles, fotografías y lo más perturbador, un reloj de hombre con las iniciales EG grabadas en la parte trasera. Era de Eduardo. Tomé fotografías de todo y me llevé los papeles más importantes. Entre ellos había una carta escrita por Eduardo, aparentemente dirigida a Lucía. Si estás leyendo esto, significa que algo me pasó. Ramón no es el hombre que aparenta ser. Si algo me sucede, asegúrate de que la verdad salga a la luz. No permitas que él o Emilia sigan manipulando a todos a su alrededor. Mis manos temblaban mientras sostenía la carta. Esto confirmaba lo que ya temía. Ramón y Emilia habían estado involucrados en la desaparición de Eduardo. Pero, ¿cómo probarlo después de tantos años? Esa noche volví a casa con el estómago revuelto. Alejandro intentó hablar conmigo, pero yo no podía mirarlo. ¿Cómo podía amar a alguien cuya familia había sido capaz de algo tan atroz? Al día siguiente llamé al investigador para que me ayudara a organizar las pruebas. Decidimos que lo mejor era acudir a un abogado y luego a la policía. Antes de hacerlo, sin embargo, quise darle a Alejandro una última oportunidad para conocer la verdad. Nos sentamos en el sofá y le mostré todo. Las cartas, los documentos, las fotos del reloj. Alejandro, tu madre y tu padre hicieron algo terrible. No puedo seguir ignorando esto. Él miró los papeles en silencio, su rostro pasando del shock a la incredulidad. Esto no puede ser verdad. Mi madre, sí, es controladora, pero no es una asesina. No estoy diciendo que ella haya hecho algo directamente, pero está claro que sabía lo que Ramón hizo y no hizo nada para detenerlo. Alejandro se puso de pie, incapaz de procesar la información. No sé qué quieres que haga con esto, dijo su voz quebrándose. Es mi familia, y Eduardo también era parte de tu familia. Merece justicia, don Alejandro. Esa noche él durmió en el sofá. Sabía que nuestro matrimonio estaba pendiendo de un hilo, pero no podía dar marcha atrás. Finalmente la llevé las pruebas a las autoridades. La investigación oficial se puso en marcha, y pronto los medios comenzaron a recoger la historia. Para doña Emilia fue el golpe final. Cuando los policías llegaron a nuestra casa con una orden de registro, ella se desmoronó frente a mis ojos. «No puedes hacerme esto», me gritó mientras se la llevaban para interrogarla. «Todo lo que hice fue para proteger a mi familia». «¿Protegerlos de qué, Emilia?», le pregunté, pero no respondió. Alejandro se quedó en silencio mientras veía cómo su madre era escoltada por los oficiales. Sabía que aunque él no lo dijera, algo dentro de él había cambiado para siempre. Poco después, los restos de Eduardo fueron encontrados enterrados en la vieja casa. La autopsia confirmó que había sido asesinado. Ramón y Emilia se convirtieron en los principales sospechosos, aunque con Ramón muerto, la justicia plena nunca sería posible. Doña Emilia, enfrentada a la verdad, intentó culpar a su esposo de todo, pero las pruebas mostraban que ella había sido cómplice. En sus intentos de controlar su vida y la de quienes la rodeaban, había destruido no solo a Eduardo, sino también a su propia familia. Esa noche, mientras empacaba mis cosas, Alejandro se acercó a mí por última vez. ¿Esto es todo? ¿Nos vamos a rendir? No es rendirse, Alejandro, es elegir la verdad por encima de una mentira cómoda. Él no dijo nada más. Sabía que no había nada que pudiera cambiar mi decisión. El día que dejé la casa, el silencio era abrumador. Alejandro estaba parado en la puerta, con los brazos cruzados, mirando cómo subía mis últimas cajas al auto. No había palabras que pudieran sanar el abismo que ahora existía entre nosotros, pero sabía que esta decisión era necesaria. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que las manipulaciones de doña Emilia controlaran mi vida. Mientras conducía hacia mi nuevo hogar, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo aún más valioso: mi libertad. No iba a permitir que nadie más dictara quién debía ser o cómo debía vivir mi vida. Sin embargo, la historia no terminó ahí. La investigación contra doña Emilia avanzó, y las pruebas que entregué se convirtieron en un pilar fundamental para el caso. Las autoridades confirmaron que ella no solo había encubierto el asesinato de Eduardo, sino que también había manipulado a Ramón para asegurarse de que su control sobre la familia permaneciera intacto. En las semanas que siguieron, doña Emilia fue arrestada formalmente y enfrentó un juicio mediático. Su imagen de matriarca perfecta se desmoronó frente al mundo, y aunque intentó mantener la compostura durante los interrogatorios, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Las cartas de Eduardo, los registros financieros de Ramón, que revelaban pagos sospechosos, y finalmente los restos encontrados en la vieja casa contaron una historia que ella ya no podía negar.
El juicio y las revelaciones. Durante el juicio, doña Emilia intentó justificarse. Alegaba que todo lo que hizo fue por amor a su familia, por proteger a Alejandro y mantener su posición en la sociedad. Eduardo fue una amenaza para nuestra estabilidad, dijo en el estrado con voz firme, como si creyera realmente en sus propias palabras. Si no hubiera aparecido, nada de esto habría sucedido. Pero los testigos que presentaron los fiscales, incluido el testimonio de Marta, pintaron un cuadro muy diferente. Lucía y Eduardo no habían sido una amenaza. Habían sido víctimas de la obsesión de Emilia por controlar cada aspecto de la vida de quienes la rodeaban. Un momento particularmente impactante del juicio fue cuando se presentó una grabación que Ramón había hecho años atrás. En ella se escuchaba claramente la voz de Emilia ordenando a Ramón que se asegurara de que Eduardo no regresara. Sus palabras frías y calculadoras dejaron a todos en la sala sin palabras. Al final Emilia fue declarada culpable de conspiración y encubrimiento y recibió una sentencia de varios años de prisión. Aunque ella seguía insistiendo en que todo lo que hizo fue por el bien de su familia, la verdad había salido a la luz y no había manera de escapar de las consecuencias. Alejandro. Entre la culpa y la redención. Después del juicio, Alejandro intentó reconectarse conmigo. Me buscó un día mientras estaba desempacando en mi nuevo apartamento, con una expresión de arrepentimiento que nunca había visto en él. «Lo siento de verdad», me dijo con la voz quebrada. «Nunca supe hasta qué punto mi madre era capaz de llegar. No es algo que puedas simplemente arreglar con una disculpa, Alejandro». Respondí, aunque una parte de mí sentía compasión por él. «Tú elegiste ignorar las señales, incluso cuando estaba claro que algo no estaba bien». Él asintió aceptando mis palabras con humildad. «Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a trabajar en mí mismo, a ser alguien mejor». Aunque apreciaba su sinceridad, sabía que nuestro tiempo juntos había llegado a su fin. Ambos necesitábamos sanar, pero hacerlo juntos era imposible. «Espero que encuentres paz, Alejandro, pero mi camino ya no es el tuyo». Nos despedimos esta vez sin lágrimas ni gritos, sino con una aceptación tranquila de que nuestras vidas seguirían direcciones diferentes. Un nuevo comienzo. Con el tiempo reconstruí mi vida. Empecé a trabajar en una organización que ayudaba a mujeres en situaciones de abuso emocional y manipulación familiar, usando mi experiencia para empoderar a otras. Descubrí una fuerza en mí misma que nunca supe que tenía, y por primera vez en años sentí que estaba viviendo auténticamente. Doña Emilia, por su parte, continuó defendiendo su inocencia desde la cárcel, pero nadie le creía ya. Su imagen de mujer intachable había quedado destruida y su legado ahora era un recordatorio de los daños que el control y la manipulación pueden causar en una familia. Reflexión final. Mirando hacia atrás me di cuenta de que todo lo que había vivido, por doloroso que fuera, me había llevado a este punto. La lucha por mi independencia, la batalla contra una figura tan opresiva como doña Emilia y la pérdida de un matrimonio me habían transformado en una mujer más fuerte y decidida. Un día, mientras organizaba algunos papeles en mi oficina, encontré una de las cartas de Eduardo. Era un recordatorio de lo importante que era luchar por la verdad, incluso cuando el costo parecía demasiado alto. «La verdad siempre encuentra su camino», decía una de sus líneas. Cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que esas palabras resonaran en mí, porque al final la verdad había triunfado y con ella yo también. Epílogo. Un año después recibí una carta de Marta. Había comenzado a trabajar en un libro sobre la vida de Lucía y Eduardo para asegurarse de que su historia nunca fuera olvidada. Me invitó a participar y acepté con gusto. Mientras escribía mi capítulo, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. Mi historia, aunque llena de dolor y conflictos, ahora era un testimonio de resiliencia y esperanza. Y así, con el paso del tiempo, aprendí que incluso en medio de las sombras más oscuras, siempre hay lugar para un nuevo comienzo.